Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. El día de hoy nos vamos a dirigir a la página 103 para continuar con los temas que están programados en nuestro libro de literatura. Estamos en la unidad número 5 y el día de hoy vamos a hablar sobre las oraciones copulativas o atributivas. Un tema bastante sencillito, lo único que tenemos que hacer es memorizar 3 verbos principales para reconocer las oraciones copulativas del resto de las oraciones. Tenemos acá un pequeño ejemplo que nos dice estoy muy feliz de verte, donde vamos a anotar un primer verbo copulativo que está conjugado y la siguiente dice somos muy amigos. También tenemos un verbo copulativo. Vamos a iniciar primeramente conceptualizando y hablando de cómo está compuesta una oración. Las oraciones, como ustedes bien saben, siempre van a tener un sujeto y un predicado. Cuando nosotros escribimos cualquier oración independientemente del tiempo, vamos a anotar estas dos partes, que es el sujeto de quien se está hablando, y vamos a tener un predicado, que es lo que está realizando el sujeto dentro de la oración. Cuando el predicado tiene un solo verbo conjugado, le vamos a llamar oración simple. Las oraciones simples, queridos estudiantes, se van a dividir en dos: las oraciones copulativas o atributivas y las oraciones predicativas. En esta ocasión nos vamos a dedicar a estudiar solamente las oraciones copulativas o atributivas. No vamos a estudiar las oraciones predicativas, pues lo vamos a dejar para un tema más adelante. Entonces vamos a iniciar conceptualizando qué son las oraciones atributivas o copulativas. Estas oraciones van a tener como característica principal el uso de un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Existen 3 por excelencia, que son el verbo ser, estar o parecer. Solamente estos 3 verbos pueden permitir hacer un predicado, un atributo o un predicado que nos va a indicar cómo está ese sujeto. Entonces, estos 3 verbos, queridos estudiantes, no nos indican acciones. Los verbos ser, estar o parecer no son acciones, sino que nos van a indicar algún estado o alguna condición en la cual se encuentra el sujeto. Vamos a analizar estos ejemplos que dice Vanessa está alegre. Sujeto Vanessa, verbo copulativo está, viene del verbo estar, y tenemos alegre. ¿Cómo está Vanessa? Alegre. A esta palabra que se encuentra después del verbo copulativo le vamos a llamar atributo. Es interesante, queridos estudiantes, que cuando nosotros analizamos los verbos, estos 3 verbos no funcionan por sí solos. ¿A qué nos referimos? Estos 3 verbos necesitan tener un atributo. ¿Por qué? Porque si yo escribo Vanessa está y no le escribo nada acá, esta oración pierde sentido. No sabemos qué está Vanessa. Entonces, pero si yo le pongo este atributo alegre, ahí sí se entiende que Vanessa está alegre. Entonces, otra característica muy importante de las oraciones copulativas o atributivas es la necesidad de un atributo. Siguiente oración dice el gato es gordo. Sujeto el gato, verbo copulativo, verbo ser en tercera persona singular y tenemos el atributo gordo. Querido estudiante, también me gustaría recordarte que acá estos 3 verbos tienen que estar conjugados. El verbo ser se conjuga como yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos o ellas son. El verbo estar se va a conjugar como yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ustedes están, ellos o ellas están. Parecer se va a conjugar yo parezco, tú pareces, él o ella parece, nosotros parecemos, ustedes parecen, ellos o ellas parecen. Entonces es importante que recuerden la conjugación. Muy bien, las oraciones copulativas o atributivas también van a tener un núcleo. No te olvides que tú has aprendido que el núcleo de un sujeto, de un predicado, siempre va a ser el verbo. En estas oraciones copulativas o atributivas, queridos estudiantes, el núcleo no va a ser el verbo, no va a ser esto, sino el atributo.
Quizás tú digas, ¿por qué, profe, si usted nos ha enseñado que el núcleo de un predicado siempre es un verbo? ¿Por qué no, jóvenes? Porque este verbo no nos indica acciones, nos indica estados. Y como te decía hace unos instantes, este verbo no significa nada si no tiene a su atributo. Por lo tanto, de este predicado, la parte más importante no es el verbo, sino el atributo. Por lo tanto, el atributo es el núcleo, la parte más importante del predicado copulativo. Vamos a continuar y vamos a hablar de qué nos indica el verbo ser. ¿Cuándo puedo yo utilizar el verbo ser, estar o parecer? El verbo ser nos va a ayudar a señalar cualidades o características permanentes del sujeto, es decir, cuando un sujeto tiene una característica que se va a mantener por mucho tiempo, por un espacio de tiempo largo. Es decir, el atributo no va a cambiar más allá del tiempo o las circunstancias. Por ejemplo, dice, yo soy doctor. Si estudio otra carrera, decido ser ingeniero, no me va a quitar el hecho de ser doctor. Es decir, ya tengo esa cualidad. Yo soy doctor. En este caso puedo utilizarlo con tú eres estudiante. Quiero que te fijes que aunque tú dejes de estudiar el colegio, vas a seguir estudiando en la universidad. Cuando seas profesional vas a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano es estudiar y seguir aprendiendo hasta donde podamos, hasta donde nos permita la vida. Entonces, el verbo ser, queridos estudiantes, nos ayuda a indicar algo estable, un momento en el cual el sujeto permanece durante mucho tiempo. También es importante que recuerdes que el verbo ser no solamente se conjuga en presente, también se conjuga en pasado y en futuro. Bien, pasamos al siguiente verbo y vamos a hablar del verbo estar. ¿Cuándo uso el verbo estar? El verbo estar generalmente lo voy a utilizar para señalar un estado o modo temporal del sujeto, es decir, cuando va a estar por un momento, un corto tiempo y muy posible cambie en un futuro. Es decir, el atributo va a cambiar, no va a ser eterno. Por ejemplo, yo estoy feliz. Puedo estar feliz en este instante y en un minuto más estar triste. Son estados pasajeros. Tú estás enfermo. No vas a estar enfermo eternamente. Va a llegar un momento en el cual vas a sanar. O sencillamente ha habido un momento en el cual estabas sano y ahora estás enfermo. Pero no has estado eternamente enfermo, ¿no? Entonces, el verbo estar nos va a ayudar a utilizarlo cuando algo es temporal. Algo va a pasar, no va a mantenerse ahí. Pasamos al último verbo copulativo y vamos a hablar del verbo parecer. ¿Cuándo utilizo el verbo parecer? Este verbo lo voy a utilizar para indicar un atributo y no una semejanza. Es decir, cuando yo quiero indicar algo que parece que está sucediendo con este sujeto. Estoy suponiendo algo que está sucediendo con este sujeto. Dice, Luis parece cansado. Estoy adivinando, no sé lo que está sucediendo. ¿Qué tal si no está cansado? ¿Qué tal si esa es su forma de mostrarse feliz? Entonces, estoy hablando de apariencias, algo que estoy suponiendo. También puedo utilizarlo cuando quiero comparar a ciertas personas. Por ejemplo, Iñaki se parece mucho a mi hermano. Estoy comparando a mi amigo con mi hermano. Lo puedo utilizar también para pedir o dar nuestras opiniones. Por ejemplo, yo les puedo decir qué les parece el tema. Estoy utilizando el verbo parecer. Ustedes podrían responder diciendo, profe, este tema me parece muy interesante. Pedir y dar opiniones. También utilizo el verbo parecer para valorar, para dar mi punto de vista. Dice, me parece genial que te tomes unas vacaciones. Me parece muy bien que ustedes estén atentos a la clase y usen los videos para poder complementar su aprendizaje. Entonces, el verbo parecer, simplemente supuestos. El verbo estar para indicar un estado que va a pasar, que es temporal y que posiblemente el atributo cambie, es decir, el sujeto cambie de estado. Y también el verbo ser para indicar algo estable, algo que va a durar mucho tiempo y que no va a cambiar pese a las circunstancias.
Muy bien, hasta acá esta primera parte de lo que son las oraciones con un predicado copulativo o atributivo. Te haya quedado claro que estos predicados solamente usan 3 verbos: verbo ser, verbo estar y verbo parecer, en cualquiera de sus tiempos, ya sea presente, pasado o futuro. ¿Cómo puedo yo reconocer una oración atributiva, es decir, un predicado atributivo, y cómo reconozco yo al atributo? Una de las formas para reconocerlo va a ser lo siguiente. Una vez que yo encuentro una oración y noto que el predicado es atributivo, es decir, tiene el verbo ser, estar o parecer, otra forma de reconocerlo va a ser cambiar este atributo por este pronombre átono lo. No te olvides que el complemento directo utilizaba la, lo, las y los, y el complemento indirecto le y les. ¿Qué pasa con el lo? ¿Cuándo lo utilizo? Cuando quiero reemplazar un atributo. Por ejemplo, Marina está alegre. Acá puedo decir Marina lo está. El perro parece enfermo. Entonces puedo reemplazarlo por lo parece. Entonces, fíjate, otra de las formas para reconocer si tiene un atributo o no va a ser reemplazarlo por el pronombre átono lo. Muy bien, hasta acá la explicación. Como bien sabes, tienes un video explicándote cómo resolver las actividades de tu cuadernillo. Sin embargo, este tema no es demasiado difícil, simplemente es recordar las conjugaciones de los 3 verbos ser, estar y parecer y ponerlos en práctica. Quizás la parte más complicada es agarrar el atributo, pero en las clases por Zoom vamos a practicar bastante para que no te quede ninguna duda. Muchas gracias por tu atención. Puedes observar los videos para seguir fortaleciendo tu aprendizaje. Nos vemos en la clase por Zoom.